Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes aquí en Dallas, Texas. Es para mí una bendición grande estar con ustedes compartiendo las cosas de Dios en esta noche, su palabra, y teniendo compañerismo espiritual alrededor de su palabra con ustedes en esta ocasión. Reciban un saludo de mi esposa Erika y también de América. Y de todos los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman grandemente. En esta ocasión, quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 39, donde nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla en esta ocasión. Nuestro tema para esta ocasión es la segunda venida del Señor Jesucristo en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo nos habla de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, y nos muestra
que la venida del Hijo del Hombre será en un tiempo paralelo a los días de Noé. Para poder comprender la segunda venida de Cristo, necesitamos comprender lo que fue el tiempo de Noé. Y ahora, siendo que es para el día postrero, también necesitamos entender lo que es el día postrero. Y para poder comprender lo que es el día postrero, vamos inmediatamente a Segunda de San Pedro, capítulo 3, verso 8, donde nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para poder conocer lo que es el día del Señor, necesitamos saber que un día delante de Dios para los seres humanos es un milenio, o sea, son 1000 años. ¿De dónde San Pedro sacó esto? ¿De que un día delante del Señor es como 1000 años? Pues lo sacó de aquí, de la Biblia. Pues el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Y en el Salmo 90 y verso 4 nos dice el profeta Moisés de la siguiente manera, dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Este es un salmo del profeta Moisés, es la oración de Moisés, varón de Dios. Ahora, podemos conocer cuáles son los días postreros también, porque hay muchas personas que leen la Biblia y piensan que los días postreros son únicamente estos días o este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero vean lo que nos dice el mismo apóstol San Pedro en el capítulo 1, verso 3, primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 y 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, los días de Noé, vean cómo fueron. Y Cristo nos habla que el tiempo de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ahora leamos 1 Pedro capítulo 1, verso 19 en adelante, cuando nos habla San Pedro aquí, verso 18 en adelante, de 1 de Pedro capítulo 1, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea que hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles. ¿Y con qué hemos sido rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y por amor de mí también. Ahora podemos ver que ha sido manifestado Cristo en los postreros tiempos o postreros días, pero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por amor a quiénes? Por amor a vosotros y a mí también. O sea, por amor a todos los escogidos de Dios que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y vean ustedes cómo fue manifestado en los postreros tiempos o postreros días. Veamos también lo que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Hebreos, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo está hablando del tiempo de la primera venida de Cristo y señala que aquel tiempo es el tiempo de los postreros días, el cual ha comenzado, porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son 3 milenios, así como para nosotros los 3 postreros días de la semana son jueves, que es el 5.º día, viernes, que es el 6.º día, y sábado, que es el 7.º día. Y el sábado es el día postrero de la semana. Y ahora delante de Dios, los 3 días postreros delante de Dios son, para los seres humanos, el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Y cuando Jesucristo tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio. Y por eso el apóstol San Pablo puede decir que Dios estaba hablando por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, dice, en estos postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años. Y todavía estamos en los postreros días, delante de Dios, que para nosotros son los 3 milenios postreros. Pero en la actualidad, ¿en cuál de los días postreros delante de Dios estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo en el día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pues el calendario está atrasado y por esa causa algunas personas no pueden comprender que ya estamos viviendo en el día postrero, o sea, en el último de los días postreros, en el milenio postrero, que es el 7.º milenio. Y podemos ver que no hay ninguna contradicción en la Escritura, pues San Pedro y San Pablo dicen que en aquel tiempo en que ellos vivieron y en que vivió Jesús, se estaba viviendo ya en los postreros días, y han transcurrido 2000 años y todavía estamos en los postreros días, en el último de los postreros días. También el apóstol San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante, en el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, nos dice la Escritura que muchos pensaban que estaban borrachos, otros preguntaban, ¿y qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque les oímos hablar en nuestro propio idioma, en el cual
nosotros hemos nacido, porque ahí estaban personas, muchos de ellos hebreos y otros prosélitos, o sea, personas convertidas al judaísmo, estaban allí presentes en Jerusalén, las cuales habían venido a Jerusalén a adorar a Dios. Y esas personas habían nacido en otras naciones. Como en la actualidad hay judíos que han nacido, unos en Alemania, otros han nacido en Rusia, otros han nacido en Norteamérica y otros han nacido en la América Latina o el Caribe, y otros han nacido en otras naciones y conocen el idioma de la nación en que han nacido. Y así estaba sucediendo allí. Estaban allí reunidos personas, hebreos de otras naciones, o sea que habían nacido en otras naciones, pero habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios. Y escucharon a estos 120 escogidos de Dios, hijos de Dios, hablando las maravillas de Dios en el idioma en el cual ellos habían nacido y habían aprendido a hablar ese idioma de la nación donde ellos habían nacido. Y se preguntaban, ¿qué significa esto? Pues esta gente no son galileos todos, ¿y cómo saben tantos idiomas? ¿Cómo están hablando en diferentes idiomas? Uno le podía decir al otro, o sea, de las personas que estaban de visita en Jerusalén, podían decir, mira, le podían hablar en hebreo a sus compañeros así, y decirle, mira, yo soy hebreo, pero yo nací vamos a decir, en Siria. Y estas personas, ¿no son ellos galileos y saben sirio? El otro le podía decir, mira, yo nací en Francia, y soy hebreo, pero nací en Francia y conozco el francés. Y estas personas están hablando en francés también. ¿Y no son galileos estos? ¿Dónde aprendieron francés? Otro podía decir, pues yo soy hebreo, pero nací en Italia, en Roma. Y estas personas están hablando en el idioma en que se habla en Roma, que es ¿cuál, Miguel? El latín, ¿o cuál? ¿Se hablaba en ese tiempo? Vamos a ver por aquí a Miguel. ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo? ¿El latín o qué? En Roma, en latín. Estas personas están hablando en latín y no son ellos galileos. Gente sencilla, pescadores. ¿A qué escuela irían estas personas para estudiar este idioma? Y ahora es que tú me dices que también están hablando y se está entendiendo en otro idioma. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué significa esto? Y Pedro, siendo la persona a la cual Cristo le dio las llaves del reino de los cielos, pues Cristo dijo, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, Pedro era el hombre que tenía la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para abrir la puerta de la dispensación de la gracia y darle la bienvenida a los creyentes que entrarían en ese tiempo en la predicación del primer mensaje del apóstol San Pedro en medio del pueblo hebreo. Y también tenía la llave para abrir la puerta a los gentiles también. Por lo tanto, Pedro, con la revelación de la primera venida de Cristo, abrió la puerta de la dispensación de la gracia y comenzaron a entrar personas. Entraron miles de personas cuando Pedro predicó aquel mensaje. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué predicó Pedro? Pedro predicó la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y el propósito de esa obra de redención para el perdón de nuestros pecados.
Dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 9 a 10 de la mañana. Porque la hora primera es de 6 a 7 de la mañana, la hora segunda es de 7 a 8 de la mañana, y la hora tercera es de 8 a 9 de la mañana. Había dicho de 9 a 10, pero es de 8 a 9 de la mañana. Cada vigilia consta de 3 horas, y esta era nada menos que la cuarta vigilia. Fue en la cuarta vigilia que nuestro amado Señor Jesucristo resucitó también. Fue en la cuarta vigilia que en una ocasión nuestro amado Señor Jesucristo estuvo caminando sobre las aguas del mar, y encontramos allí que sus discípulos pensaban que era un fantasma. Es en la cuarta vigilia en donde la segunda venida de Cristo está prometida para ser cumplida, y las personas que no estén despiertos espiritualmente, esperándolo en la forma que está prometido en la Escritura y que ha sido prometido por medio del precursor de la segunda venida de Cristo, pensarán que es un fantasma. Pero será Cristo en el cumplimiento de su venida, caminando sobre las aguas, o sea, caminando sobre pueblos, naciones y lenguas, porque las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Ahora, continuemos aquí. Dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que San Pedro los lleva a la Escritura para mostrarles que esto que están viendo ellos y están escuchando es el cumplimiento de lo que Dios prometió para aquel tiempo, de lo que Dios prometió para aquellos días. Dice: y en los postreros días, dice Dios. ¿Cuándo? En los postreros días. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora miren todas las cosas que Pedro dijo que estarían sucediendo en los días postreros. Y les muestra que ya los días postreros habían comenzado, y por cuanto para los días postreros Dios había prometido que derramaría de su espíritu sobre toda carne, Él estaba derramando de su espíritu sobre toda carne. El mismo Cristo dijo que Él se iba, pero enviaría su Espíritu Santo, el Consolador. Él les dijo, y Él les guiará a toda justicia y a toda verdad, y les enseñará todas las cosas. En San Juan capítulo 14, verso 26, y San Juan capítulo 15, verso 26, y San Juan capítulo 16, verso 12 al 15, nos habla Cristo de la venida del Espíritu Santo. Y con la venida del Espíritu Santo se realizaría el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, el cual era necesario para el ser humano para entrar al reino de Dios. Ahora podemos ver lo que es el día postrero. Los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio.
Y en los días de Jesucristo comenzaron los días postreros. Por eso San Pedro y San Pablo hablan de los días postreros ya desde los días de Jesucristo. ¿Cómo? Cumpliéndose ya los días postreros y las promesas correspondientes a los días postreros. Y vean ustedes que la primera venida de Cristo corresponde a los días postreros, al principio de los días postreros, al primero de los días postreros, o sea, al quinto milenio, en el comienzo del quinto milenio, o sea, en el primer siglo del quinto milenio. Y la segunda venida de Cristo corresponde también a los días postreros, para así llevar a cabo la obra de reclamo conforme a su programa, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora nosotros nos encontramos viviendo en los días postreros. ¿Pero en cuál de los días postreros? En el último de los días postreros, en el día postrero. Ya no estamos, como diríamos, en los, sino en el día postrero, que es el último de los días postreros, para ver el cumplimiento de las promesas correspondientes al día postrero, al séptimo milenio, y darle la bienvenida a Cristo en su segunda venida. Ahora podemos ver que Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo paralelo al de Noé. Examinemos el tiempo de Noé. La generación antediluviana había llegado a su final y estaba sobre la tierra un profeta dispensacional llamado Noé. Cuando aparece sobre la tierra un profeta dispensacional enviado por Dios, un juicio divino está por caer. Pero también una bendición grande de parte de Dios también está por ser manifestada sobre todos los hijos e hijas de Dios. O sea que hay dos cosas importantes para ese tiempo. Y hay también un mensaje de parte de Dios para ese tiempo. Y ese es un mensaje dispensacional con el cual son dadas a conocer las cosas que deben suceder en ese tiempo. El profeta Noé tenía la revelación divina de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, porque Dios se las dio a conocer. ¿Por qué no agradó al Señor Jehová? Sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Noé, siendo un profeta dispensacional, apareciendo en la escena terrenal, mostraba que la dispensación de la conciencia estaba llegando a su final y la dispensación del gobierno humano estaba entrelazándose con la dispensación de la conciencia. Y cuando hay un cambio de dispensación, surge ese entrelace y las personas que no comprenden lo que está sucediendo se levantan en contra de ese profeta dispensacional, pensando que es un fanático, que es un loco. Vean, en el tiempo de Noé hubo muchas religiones. Sin embargo, Noé, con su familia, permaneció firme en el programa divino correspondiente a aquel tiempo,
tenía la revelación correspondiente a ese tiempo el profeta Noé, la cual proclamó y construyó el arca para salvarse él y su familia conforme a como Dios le dijo. Y las personas pensaron que Noé era un loco. Todas las religiones y sectas religiosas construían un templo local, pero ahora Noé construyó un barco. Y ese iba a ser el lugar de reunión para Noé y su familia. ¿Por qué? Porque en este lugar ellos se iban a salvar. Y muchos pensaron que Noé estaba loco, pero lo loco de Dios es más sabio que los sabios de los hombres. Y Dios prende al sabio, a los sabios terrenales, en su propia sabiduría y en su propia astucia. Y enloquece la sabiduría terrenal, porque procede del árbol de ciencia, del bien y del mal. Pero la sabiduría de Dios nos trae la revelación del cielo. La sabiduría de Dios desciende del árbol de la vida. De ahí viene la revelación de Dios para cada edad y para cada dispensación. Ahora, veamos cómo el mundo antediluviano había llegado a su final. Y el continuo pensamiento del corazón de ellos era hacia el mal todo el tiempo. Y Dios determinó traer un diluvio sobre la tierra. Pero antes de Dios traer el juicio sobre la tierra, siempre ha dado un aviso a los seres humanos. Él advierte a la raza humana lo que va a hacer. Y algunas personas dicen, en guerra avisada no muere gente, pero siempre en las guerras, aunque estén avisadas, mueren mucha gente. Ahora lo que vendría sobre la tierra era algo grave y nadie lo podía detener. Un diluvio, miren, con una cosa tan sencilla, con H2, con H2O, Dios destruiría la generación antediluviana, pero con bastante H2O. O sea, esa fórmula produciendo a gran escala agua en abundancia. Y en la actualidad, aún con todo el avance que ha tenido la ciencia, con otro diluvio también pasaría lo mismo, porque se inundan los edificios, se inundan las ciudades y se destruye todo y se ahoga toda persona. O sea que por más que el ser humano ha adelantado en la ciencia, con todo y eso, se ahoga hasta con un vaso de agua. Pues si se le va a los pulmones, pues se ahoga. Hasta con la propia saliva de uno, algunas veces uno se ahoga. Se le va. Nosotros decimos por el galillo viejo, algunos dicen por el camino viejo y así por el estilo. Se va directo a los pulmones y la persona ahí, si no avanza, se muere. Eso le pasa también a los niños pequeñitos, que si no los atienden, no están pendientes a ellos. Algunas veces luego de tomar leche, devuelven, y si no están en una posición correcta, se les va por donde no debe y se va a los pulmones, y ahí tienen problemas y algunos hasta mueren. Bueno, podemos ver lo frágil que es el ser humano. Ahora,
para el día postrero, viene un diluvio, pero no de agua. Viene un diluvio con otra fórmula, no H2O, sino que viene con la fórmula del fuego atómico. Y esa fórmula, pues los científicos ya descubrieron y van a recibir un buen baño con un diluvio de fuego atómico. Eso es lo que está prometido en Malaquías capítulo 4, verso 1, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. No los mojará con agua literal, sino que los abrazará con esa nueva fórmula para ese nuevo diluvio, que será de fuego. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que no quedará el papá o el abuelito o el bisabuelo, que es el tronco, la raíz, donde está el tronco y la raíz, y no quedarán ni las ramas, que son los hijos y los nietos, porque Dios ha dicho que en ese día los quemará. De esto fue de lo cual también Cristo nos habló en la parábola del trigo y de la cizaña, donde nos dice que la cizaña será atada en manojos y será colocada en el horno de fuego para ser quemada. Ven que lo que Cristo dijo de la cizaña, de los hijos del malo, concuerda con lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Si ustedes buscan las bienaventuranzas, ustedes encontrarán que en el libro de Proverbios hay muchas de esas bienaventuranzas de las cuales Jesucristo habló. Y ustedes encontrarán siempre a Jesucristo tomando del Antiguo Testamento escrituras, pasajes bíblicos, para él traer su mensaje. Por ejemplo, cuando querían apedrear a Cristo en una ocasión, querían matarlo, y Cristo les pregunta: ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho entre vosotros ustedes me quieren apedrear? Ellos le dicen: por buena obra nosotros no queremos apedrearte, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Cristo les dijo: ¿no habéis leído la escritura que dice: yo dije dioses sois? Y si dijo dioses aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, o sea, a quien viene la palabra, la escritura no puede ser quebrantada. O sea que la palabra, habiéndose hecho carne en la persona de Jesús, lo constituía en Dios. No era un hombre haciéndose Dios, sino era Dios haciéndose hombre en medio de la raza humana, en la persona de Jesús de Nazaret, vistiéndose de un cuerpo humano y apareciendo en medio de la raza humana como un profeta. Pero en ese profeta, en ese hombre, ¿estaba quién? Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
O sea que la creación completa fue realizada por el Verbo. Y el Verbo es Dios vestido de su cuerpo teofánico. Dios en ese cuerpo teofánico, y luego Dios con su cuerpo teofánico se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versos del 1 al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le ha dado a conocer. Porque en Él, en Jesucristo, estaba el Padre celestial, velado y revelado a través de Jesucristo, a través de Jesús. Por eso cuando le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o viceversa? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque en el enviado estaba ¿quién? El que lo envió. Porque el que lo envió vino velado en carne humana en su enviado. Cristo decía, el que a mí recibe, ¿recibe quién? Al que me envió. Y ahora podemos ver que en Jesús estaba el que lo envió, estaba el Padre, estaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Miren aquí en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo y les llevó a la tierra prometida. Ese vendría en medio del pueblo hebreo, velado en carne humana, y cuando vino velado en carne humana fue conocido por el nombre de Jesús. Vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y el ángel de Jehová, o ángel del pacto, es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con y en su cuerpo teofánico. Y ahora cuando se vela en carne humana en la persona de Jesús, es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, visitando al pueblo hebreo en carne humana. Es nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el Hijo de la Virgen María llamado Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto que sacó al pueblo hebreo libre de la esclavitud en la cual se encontraba en Egipto. Por eso Jesús dijo en una ocasión, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Esto fue cuando Elohim le apareció a Abraham y comió con Abraham. Y le discernió el pensamiento del corazón de Sara cuando se rió al escuchar la promesa del hijo prometido a Abraham por medio de Sara,
su esposa, la cual tenía 89 años, y de una mujer de 89 años no se puede estar esperando un niño. Pero Dios había dicho que tendría Isaac, que tendría Abraham un niño por medio de Sara, y le pondría por nombre Isaac. Pero Sara, encontramos que se rió en su alma, allá en lo profundo de su corazón. No fue una sonrisa exterior. Por eso ella alegó de que ella no se había reído. Como le sucede también algunas veces a algunos de ustedes, que sucede algo, o escuchan algo, y se ríen, y nadie ve que usted se rió. Y usted dice, yo me río de eso, y nadie se da cuenta que yo me estoy riendo de eso, que estoy viendo o estoy escuchando. Pues mire, Dios discierne los pensamientos del corazón, y Él está viendo lo que usted está haciendo. Una persona no se tiene que reír con sus labios para Dios decirle que se está riendo. Así es que eso sucedió con Sara, y como Sara no se había reído con sus labios, sino allá en su pensamiento, en el corazón, en el alma, en el pensamiento del alma, donde fue realmente esa sonrisa. Y por cuanto Dios mira y juzga el corazón de las personas, Él juzgó, vio y la juzgó, y le dijo, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? Le dice a Abraham. Ella dice, yo no me he reído. Pero Dios le dijo, sí que te has reído, porque Dios está juzgándola conforme al corazón, juzgando el corazón de ella. Y Dios juzga el corazón de cada uno de ustedes y el mío también. Él ve, discierne los pensamientos de nuestros corazones, y Él juzga el corazón. Y por eso es que solamente con pensar en el corazón alguna cosa ya cuenta delante de Dios. Ahora, Cristo, siendo el Verbo hecho carne, siendo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho hombre, vean ustedes, estuvo también discerniendo el corazón de las personas en su ministerio. Y ahora Cristo les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y comió con Abraham. Le decía, no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea que le están diciendo que es un mentiroso. Y le podían decir también, tú no sabes ni de historia, porque Abraham vivió hace cientos de años atrás. Y tú estás viviendo ahora a principios del cuarto o del quinto milenio. Y Abraham vivió por allá por el... ¿Qué milenio, Miguel? ¿Por el segundo o tercer milenio? ¿Por cuál? En el tercer milenio Abraham vivió. Y ahora Cristo está viviendo en el quinto milenio. Está teniendo su ministerio en el quinto milenio. Y dice que ha visto a Abraham. O sea que le están diciendo, tú eres un mentiroso. Cada vez que Cristo daba a conocer algo así, pues en vez de creer en Él, se resistía más en contra de Jesucristo. Ahora, Cristo no le prestaba atención a las críticas en el sentido de desanimarse y decir, con este pueblo no se puede continuar este ministerio, voy a dejar el ministerio. No, Él tenía una misión para cumplir en la tierra, para realizar la obra de redención,
y la condición misma del pueblo obraría para bien de esa misión que él vino a cumplir. Y la ceguedad de ellos ocasionaría la muerte de Jesucristo y se realizaría la obra de redención en la cruz del Calvario. Pero sus ojos serán abiertos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y entonces llorarán, se lamentarán por lo que hicieron con Jesucristo 2000 años atrás. Ahora, la venida del Señor, la venida de Cristo, tiene dos partes. En el Antiguo Testamento aparecen esas dos partes, pero fueron dadas en el Antiguo Testamento en tal forma que para muchas personas, muchos estudiosos de las Escrituras, parecía ser una sola. Pero tiene dos partes. La primera parte fue la primera venida de Cristo. ¿Y qué fue la venida de Cristo 2000 años atrás? Pues la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová, dentro de un velo de carne, dentro de un cuerpo humano que fue creado en el vientre de María. ¿Y por qué tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María? En donde colocó una célula de vida y se multiplicó esa célula, célula sobre célula, y formó el cuerpo de Jesús. ¿Por qué no realizó su primera venida en un cuerpo engendrado por un padre terrenal y una madre terrenal? Porque la raza humana había pecado y todos estaban contaminados con el pecado. Y no se podía llevar a cabo la redención del ser humano con la sangre contaminada del ser humano. Tenía que ser la sangre de Dios, una sangre sin contaminación con el pecado. Y por eso Él tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María, en esa forma. Y podemos ver que en el tiempo del Antiguo Testamento, las personas creyentes en Dios, las cuales tenían la revelación de Dios para el tiempo en que vivieron, ofrecían a Dios ofrendas y sacrificios por el pecado, ofrendas y sacrificios de animalitos, como corderos y machos cabríos, pero la sangre de esos animalitos no podía quitar el pecado, solamente cubría el pecado. Esos sacrificios eran tipo y figura del sacrificio del Cordero de Dios, del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual sería realizado en el quinto día delante de Dios, o sea, en el quinto milenio de la raza humana. Y en lo que llegaba a ese Cordero perfecto, Jesucristo, tenían que estar ofreciendo esos animalitos, los cuales eran tipo y figura de Jesucristo, eran la sombra. El tipo y figura, la sombra de Jesucristo, señalaban a Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vean ustedes, Juan ya lo había presentado como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan conocía que Jesucristo estaría o estaba cumpliendo con todos esos sacrificios del Antiguo Testamento. O sea que en Cristo se cumplían todos los sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía durante el año en un solo hombre, el Cordero de Dios. Se cumplirían todos esos sacrificios al morir Cristo en la cruz del Calvario. Así es que cuando Juan el Bautista presentó a Cristo como el Cordero de Dios, está señalando que Cristo iba a morir por el pecado del ser humano. Y
al morir Cristo en la cruz del Calvario, por el pecado del ser humano y para la redención del ser humano, de ahí en adelante no se necesitaría más sacrificios de animalitos. Y por eso el templo del pueblo hebreo podía ser destruido, porque ya no se iban a necesitar más sacrificios de animalitos, porque ya el sacrificio del Cordero de Dios fue realizado. Y sería quitado el continuo sacrificio del templo allá en Jerusalén. Ahora podemos ver todas las cosas que Cristo hizo en su primera venida en favor de cada uno de nosotros, en favor de todos los hijos y hijas de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, la segunda parte de la venida de Cristo es para el día postrero, es para el tiempo final, y no está prometida como Cordero de Dios. Por lo tanto, no está prometida para llevar a cabo un sacrificio, porque ya con el sacrificio que él llevó a cabo en la cruz del Calvario, se resolvió el problema del pecado. Y durante las diferentes edades de la iglesia gentil hasta llegar a nuestro tiempo, han estado viviendo en este planeta Tierra personas que han sido cubiertos con la sangre de Cristo, y sus pecados han sido redimidos, sus pecados han sido quitados, y por consiguiente hay personas de edad en edad durante todo este lapso de tiempo, del día de Pentecostés hacia acá, limpios con la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso Cristo ha estado manifestándose de etapa en etapa y de edad en edad, a través de cada ángel mensajero enviado para cada edad de su iglesia gentil. Ahora, la venida de Cristo para el día postrero está prometida como el león de la tribu de Judá. O sea que no está prometida como un animal de sacrificio. Está prometida como el animal que está señalado como el rey de todos los animales. El león. El león es el rey de todos los animales. Es la cabeza de todos los animales. Y el león representa a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y esa es la segunda parte de la venida de Cristo, la cual corresponde al día postrero, para, en este tiempo final, Cristo revelarse en medio de su iglesia, como lo ha venido haciendo por medio de cada ángel mensajero, para el día postrero, revelarse en su iglesia, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, para, en esa manifestación, clamar como cuando ruge un león, y los 7 truenos, que es la voz de Cristo, dándonos su mensaje final, darnos a conocer el misterio del séptimo sello, y así, dándonos un avivamiento, un despertamiento espiritual en el día postrero, y con ese mensaje llamar y juntar a todos los escogidos que estarán viviendo en el día postrero. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta final. Pues Cristo dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ese mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje que gira alrededor
de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, para el día posterior, para el tiempo final, tenemos la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Pues Cristo dijo a los creyentes en Él y para los creyentes en Él, y yo le resucitaré en el día posterior. Y hemos visto cuál es el día posterior. Es el séptimo milenio. Ahora, ¿en qué año del día posterior? Esperemos que ocurra y entonces veremos el calendario y conoceremos el año en que Cristo realizaría la resurrección de los muertos en Cristo. Pero ya sabemos en qué día delante de Dios es, o sea, en qué milenio está señalada la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es para el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Ahora, Cristo estuvo revelándose de edad en edad por medio de cada ángel mensajero, en el cual se veló y se reveló y dio el mensaje de cada edad y llamó a los escogidos de cada edad. Y para el día postrero, Él se vela y se revela en carne humana a través de su ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 22, verso 16, del cual dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el instrumento, el velo de carne, en el cual Cristo estará velado y revelado en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. A través de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, Cristo estuvo como cordero, pero en la dispensación del reino, para medio de la piedra angular, en el día postrero, Cristo se vela y se revela como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de la venida de Elías, y también tenemos la promesa de la venida de Moisés, y también tenemos la promesa de la venida de Jesús. Y estas 3 promesas grandes, que son las promesas de la venida de 3 profetas, es para ser cumplida en la misma forma en que Él ha estado cumpliendo de etapa en etapa la venida del profeta Elías. El profeta Elías vino miles de años atrás, allá en el medio del pueblo hebreo, y fue conocido como Elías Tisbita, en donde Dios manifestó el ministerio correspondiente a aquel tiempo. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en el profeta Elías. Y luego, cuando se fue el profeta Elías, volvió el ministerio del profeta Elías, volvió el espíritu del profeta Elías. Pues Eliseo dijo al profeta Elías que cuando él se fuera, él quería una doble porción del espíritu que estaba en Elías, la cual él deseaba que viniera sobre él. Y cuando el profeta Elías se fue en un carro de fuego o platillo volador, vino una doble porción del espíritu ministerial que estaba en el profeta Elías, vino sobre Eliseo. Y cuando Eliseo tomó el manto del profeta Elías que se le había caído y fue frente al Jordán, hirió las aguas del Jordán diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas del Jordán se abrieron en la misma forma en que se habían abierto cuando el profeta Elías había golpeado las aguas para pasar en seco a través del Jordán. Y encontramos, vean ustedes, que el profeta Elías no vio muerte. Eso fue tipificado cuando cruzó el Jordán en seco, porque el Jordán representa la muerte. Cruzarlo en seco representaba ahí que él se iría sin ver muerte. Ahora podemos ver que cuando luego Eliseo viene del otro lado y él hiere las aguas y se separan y pasa en seco, los hijos de los profetas que estaban
en el territorio de Jericó, viendo lo que estaba haciendo el profeta Elías, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. O sea que tuvieron un entendimiento claro de la trayectoria de Elías. Tuvieron un entendimiento claro de la trayectoria del ministerio de Elías, pasando a otro hombre. Luego, más adelante, cientos de años después, apareció otro hombre sobre la tierra llamado Juan el Bautista. Y de ese hombre, el arcángel Gabriel dijo que sería profeta del Altísimo, de Dios, profeta de Dios, y vendría preparándole al Señor, al Mesías, un pueblo bien apercibido. Y dijo el arcángel Gabriel: y vendrá con el espíritu y el poder o virtud de Elías. Y sin embargo le dijo al sacerdote Zacarías: pero le pondrá por nombre Juan. El misterio que estaba oculto en Juan era que en él estaba el ministerio del profeta Elías, repitiéndose por tercera ocasión. Pero miren, se llamaba Juan, el velo de carne, donde estaba el ministerio de Elías. Perdón, el ministerio que estaba en Juan se llamaba Elías. Era el espíritu ministerial de Elías, operado por el Espíritu Santo en Juan el Bautista. Jesucristo dio testimonio también de Juan el Bautista y dijo: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Eso está en San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, vamos a ver verso. Para no leer mucho, les voy a citar el verso. El verso nada más dice, verso 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y en el capítulo 17 de San Mateo, cuando bajaron del monte de la transfiguración, se acercan los discípulos a Jesucristo, en el capítulo 17, verso 10 en adelante, y le dicen a Jesucristo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías prometido para aquel tiempo, para preparar el camino al Señor, para precursar la primera venida de Cristo. Miren la trayectoria del ministerio de Elías, cómo ha ido pasando de Elías Tisbita a Eliseo, y luego de Eliseo a Juan el Bautista. Y luego, en el siglo XX, apareció sobre la tierra el reverendo William Marion Branham, del cual ha sido establecido en la Escritura que sería el precursor de la segunda venida de Cristo. Él con su mensaje estuvo aquí en la tierra precursando la segunda venida de Cristo. Y aunque él se fue, aunque el velo de carne que estuvo precursando la segunda venida de Cristo se fue, su mensaje ha quedado. Y su mensaje continúa apuntando, señalando la segunda venida de Cristo. Y Él es
aquel Elías que vendría precursando la segunda venida de Cristo. En él estaba el espíritu ministerial de Elías, manifestado por cuarta ocasión. Y está prometido para ser manifestado una vez más, o sea, por quinta ocasión. O sea que habrá sobre la tierra un velo de carne, donde el espíritu ministerial de Elías estará manifestado por quinta ocasión, en donde el Espíritu Santo estará operando ese ministerio. Y ese es señalado en la Escritura, en Zacarías capítulo 4 y también Apocalipsis capítulo 11, como uno de los dos olivos. Y el otro olivo es el misterio de Moisés siendo manifestado en la tierra nuevamente. Ahora, el ministerio de Elías manifestado por quinta vez. Vean ustedes, ese es espíritu ministerial de Elías, operado por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el instrumento del velo de carne en el cual estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y el espíritu ministerial de Moisés estará siendo operado también nuevamente en la tierra en este día postrero. Estará siendo operado por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo también. Y ese es un ministerio dispensacional. Al ser un ministerio dispensacional, estará trayendo un mensaje dispensacional. Y el único mensaje dispensacional prometido para el día postrero es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. O sea que el mensaje de la segunda venida de Cristo, siendo revelado y siendo predicado, sería traído por el misterio de Moisés. El ministerio de Moisés estaría dándonos el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y hemos visto en quién estaría ese ministerio siendo operado, en el ángel del Señor Jesucristo. Y luego el ministerio de Cristo nuevamente sobre la tierra también está prometido para el día postrero. Y ese ministerio de Cristo estará operando el Espíritu Santo en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque la promesa es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4 verso 1, y luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, vean ustedes, son dadas a conocer por el Espíritu Santo operando el ministerio de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo. Y es la voz de Cristo en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero es el instrumento de Cristo, del Espíritu Santo, para, a través de él y en él, Cristo, el Espíritu Santo, colocar los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesucristo por segunda vez, para así darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llevar a cabo Cristo la obra
correspondiente al día postrero. Y todas las promesas hechas en la Escritura para el día postrero, con relación a los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesucristo por segunda vez, serán cumplidas a través del ángel del Señor Jesucristo. Las personas mirarán a un hombre, pero los escogidos mirarán a Jesucristo manifestado en un hombre, operando esos tres grandes ministerios. Pero el ángel del Señor Jesucristo ni será Elías, literalmente hablando, ni será Moisés, literalmente hablando, ni será Jesucristo, literalmente hablando, sino que en él estarán los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesucristo por segunda vez. Son los ministerios que el Espíritu Santo estará operando en el ángel del Señor Jesucristo. Así es como el Hijo del Hombre será revelado en el día postrero. Así es como el Hijo del Hombre resplandecerá como el relámpago en el occidente en el día postrero. Así es como resplandecerá el Hijo del Hombre como el relámpago en el continente americano y caribeño, en la parte de la América Latina y el Caribe, porque ya para la parte de Norteamérica ya Cristo se manifestó en la séptima edad de la Iglesia Gentil por medio de su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, que vino con el espíritu y virtud de Elías por cuarta ocasión, en su cuarta manifestación. Pero la quinta manifestación corresponde, vean ustedes, al continente americano también, pero a la parte de más abajo, a la parte de la América Latina y el Caribe. Y también el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesucristo, para de la América Latina y el Caribe luego tornarse al pueblo hebreo. Hemos estado viendo estos misterios del reino de Dios prometidos en la palabra profética para el día postrero. Hemos visto lo que es el día postrero. Es el séptimo milenio. Hemos visto lo que son los días postreros. Son los milenios quinto, sexto y séptimo. Y hemos visto lo que es la venida del profeta Elías. Es el ministerio del profeta Elías manifestado en diferentes hombres hasta llegar a su quinta manifestación en el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto también lo que es el ministerio del profeta Moisés siendo manifestado nuevamente en la tierra, en el ángel del Señor Jesucristo. Y hemos visto lo que es el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio del Señor Jesucristo, en el día postrero, manifestado ese ministerio en el ángel del Señor Jesucristo. Y esa es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Esa es la venida de Elías, de Moisés y de Jesús. En la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, para cumplir sus promesas. En la venida del Señor Jesucristo, en el día postrero. La venida del Señor Jesucristo en el día postrero. Y así como en los días de Noé no conocieron el programa divino que se estaba llevando a cabo en aquel tiempo, por medio de un profeta dispensacional, el mundo no comprenderá este misterio correspondiente al día postrero. No comprenderá el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No comprenderá el misterio de la venida de Moisés, de la venida de Elías y de la venida de Jesús, porque no podrán comprender que esos son los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesucristo, siendo colocados por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo para
realizar el programa divino correspondiente al día postrero, en la obra de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La segunda venida del Señor Jesucristo en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene el conocimiento de su programa correspondiente a este día postrero. Nos llene del conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta primera actividad de esta gira, de este recorrido, el cual hemos comenzado aquí en Dallas, Texas, y en donde hemos visto este misterio de la segunda venida de Cristo en el día postrero con sus ángeles, como Él lo ha prometido. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Los que faltan por ser llamados y juntados, sean llamados y juntados en este día postrero, y se complete pronto el número de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén. Amén. Gracias a Dios.